¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro, el Perico Moreno de BajoPenSolutions.com. Como pueden ver la filmina, el día de hoy vamos a hablar de OpenSense, capítulo número 8 de la saga. Vamos a llevar a cabo la configuración de un web proxy en modo transparente, el que se le conoce como Man in the Middle, con Squid, y vamos también a configurar el plugin llamado OPN Proxy para Squid, el cual nos permite a nosotros proteger la red. ¿De qué manera? Con esto podemos nosotros controlar los accesos a internet, a qué sitios nuestros usuarios pueden ir, a qué sitios no pueden ir. Eso se lleva a cabo con un web proxy. Así que prepara tu laboratorio porque vamos a empezar esto en un momento más. Antes de continuar, como siempre, si el video te gusta, los likes son bienvenidos, compártelo con tus colegas. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias abajo del video de favor, y sobre todo, si no estás en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Bien, vamos a ver la red con la que vamos a implementar esta configuración, la cual lo voy a partir en secciones. Esta es la parte número 1, como lo indica aquí la filmina. Van a ser varias secciones. Entonces, vamos a ver la red con la que vamos a trabajar. Aquí la tenemos. Es una LAN protegida por OpenSense, la última versión, la del unicornio, la cual la página oficial aquí la tenemos. Es la versión 25.1, ya está actualizada. Actualmente es la 25.1.8-1. Este equipo que tenemos aquí es un equipo físico, tiene 4 núcleos. Es un J Celeron, tiene 8 GB en RAM. Les quiero mencionar lo siguiente, muy importante esta foto. Vean la cantidad de memoria RAM que estoy utilizando al inicio. Esta es una instalación física fresca, no hay nada más, solamente el firewall. Todos los clientes están navegando sin ningún problema. Al final de lo que es el tutorial van a ver cómo va a incrementarse el uso de memoria RAM. La implementación del OPN Proxy plugin sí impacta al CPU, para que lo tomen en cuenta. Un equipo con 4 GB va a sufrir, ustedes lo van a ver ahorita más adelante, o posiblemente en mi equipo ya ocupo cambiar equipo, ¿no? Pero lo van a ver ustedes más adelante. No los quiero asustar, nada más prepararlos, ¿no? Para esta implementación. Más adelante van a ver cómo vamos a acabar al final del tutorial. Bien, regresamos aquí. Este firewall OpenSense es el gateway DNS de DHCP y él va a ser el web proxy para la LAN que está protegiendo, una clase C 9.0 máscara 24. Tenemos aquí 3 clientes: departamento de administración, compras y gerencia. Los 2 primeros van a pasar por el proxy, el de gerencia no. Y esto lo vamos a llevar a cabo con el OPN Proxy, y el de gerencia van a ver que esto lo vamos a manejar con reglas en el firewall. Por eso se le llama un proxy transparente. ¿Qué significa un proxy transparente? Hay 2 tipos de proxy. Esto ya lo implementamos con pfSense. En mi canal tengo un video completo de cómo se lleva a cabo con pfSense. Ahora le toca el turno a OpenSense. Al final voy a dejar el link si por ahí quieren ver la parte cómo se configura con pfSense, porque ahí hablo más a detalle de los tipos de proxy que manejamos. Aquí va a ser algo muy breve, rápidamente. Hay 2 tipos de proxy que se van a encontrar por lo regular: el transparente y no transparente. En el transparente, por ejemplo, el cliente número 1 quiere salir a un destino en internet. El firewall va a atrapar el paquetito. Les comento, el proxy solamente conoce 2 idiomas. Él solamente habla HTTP y HTTPS, puerto 80 y 443. Cuando el paquete va como destino a alguno de estos 2, el firewall lo atrapa y se lo envía a el proxy. Por eso es transparente. El cliente no sabe que hay un servicio intermediario revisando su comunicación, a qué destino va. De esta manera, el proxy toma esa comunicación, revisa las políticas que nosotros le configuramos, y él decide si el usuario puede ir a ese destino o no. Así de sencillo, o pasa o no pasa. ¿Cómo funciona un firewall? Un firewall es bien sencillo: el paquete pasa o no pasa. El proxy es lo mismo: el destino se permite o no se permite. Ese es un proxy transparente. Como les repito, el cliente no tiene idea que hay un servicio intermediario. En el no transparente es todo lo contrario. Al cliente le tenemos que indicar que hay un proxy para salir a internet, que hay un servicio que él se tiene que comunicar para salir a internet. Por eso es no transparente. Ahora, cuando yo digo clientes, yo no me refiero, a Windows 11, Windows 10, a Ubuntu, a FreeBSD. O sea, no me refiero al sistema operativo, me refiero a los navegadores. Llámese Firefox, Edge, Chrome, Safari, Opera. Los navegadores son los clientes para el proxy, no los sistemas operativos.
y la mayor parte de los navegadores tienen opciones para configurar web proxies para salir a internet, y ese es no transparente, ese es un no transparente, porque el cliente sí debe saber que hay un servicio intermediario, y en el transparente no. Esa es la gran diferencia. Ahora, en esta implementación, a diferencia de los que han trabajado con el video con pfSense, que lo tienen implementado, se dieron cuenta que no ocupamos instalar el certificado la mayor parte de las veces. En OPNSense no hay manera de hacerlo, tenemos que instalar los certificados en los clientes. Aquellos que nunca han trabajado un proxy, no se preocupen, yo les voy a indicar toda esta parte, lo van a ver más adelante a lo que me refiero con esto, pero hay un certificado de por medio que tenemos que crear en el firewall, en este caso OPNSense, que es el servidor web proxy, para poder inspeccionar la comunicación HTTPS. Ahora, este recuadro es muy importante para que lo tomen en cuenta, Como dice aquí, y lo mencioné hace un momento, el proxy solamente habla dos idiomas, HTTP y HTTPS. Es todo lo que él sabe hablar. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces se implementan los proxies y luego por ahí reciben llamadas o se quejan de que el proxy me tumbó la comunicación de una aplicación, y cuando revisamos la aplicación, nada que ver con el proxy, fue más que nada una mala configuración en el firewall o en el proxy que tumbó la comunicación. Por ello van a ver más adelante, vamos a entrar a una página web que no utiliza ninguno de estos dos puertos, es un puerto altísimo 9443, y van a ver que el proxy no va a intervenir para nada. Y esto lo menciono de nuevo porque el proxy no habla SSH, no habla FTP, no habla lo que es SQL Server, no habla MySQL, no habla Remote Desktop, él no habla esos idiomas, solamente habla estos dos. Esto para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Y también les quiero mencionar, si nunca han trabajado con un proxy, no es un paquete sencillo. La implementación es muy sencilla. El tema con el proxy es después de cuando ya está operando. Por eso les recomiendo que tomen la página de su empresa, revisen las páginas que usan sus usuarios, de sus clientes, de sus proveedores, cuentas por pagar, todas las páginas que acceden para que la operación, para que se mueva el dinero realmente, y valídenlas con el proxy. No lo metan así de lleno sin primero entender cómo funciona el proxy y sobre todo entender sus logs para poder liberar páginas, porque muchos sitios no les gusta trabajar con proxies, y menos de este tipo que es un transparente, que se le conoce como man in the middle, porque el hombre en medio, porque hay un servicio intermediario que es el web proxy que interviene en la comunicación. Así que les puedo decir que un 90% de la comunicación sin tema va a funcionar detrás de un proxy. El 10% es donde vamos a tener que ver la manera cómo hacer que esos destinos funcionen con un proxy de por medio. O sin un proxy podemos brincar, ¿no? Maneras va a haber. Entonces les comento esto para que no asustarlos, al contrario, para que se preparen. Lo que sí les digo, como siempre les he comentado, la práctica sea el maestro. Pruébalo tantas veces te sea necesario para que estés listo, ahora sí, para implementarlo. Entonces, ya con este contexto, ahora sí vamos a pasar a ver lo que les comenté. Aquí tenemos a OPNSense. Aquí tengo los clientes. Todos actualmente están navegando. Vamos a abrir el navegador porque está de fábrica. Realmente las reglas en el firewall son las muy básicas. Navegación, aquí no hay nada que intervenga la comunicación. LAN con LAN, el DNS, solamente OPNSense y comunicación a internet. Entonces los clientes pueden navegar sin ningún problema. En este momento aquí está el cliente de administración. Vámonos con el de compras. Miren, aquí ya entramos. Vámonos a yahoo.com. Vean, estamos navegando. Aquí tenemos el equipo de gerencia que también va a estar navegando sin problema. Este es un Ubuntu. Vamos a abrir aquí el navegador y vámonos a la página de OPNSense. Vean, aquí la tenemos, así que están ahorita navegando libremente los clientes. Solamente el firewall es el único que está interviniendo en la comunicación. Entonces, ahora sí, el primer paso que vamos a llevar a cabo es la instalación de Squid. Como les digo, la implementación es bien sencilla. Vamos a empezar, vámonos para esto a OPNSense. Vamos a instalar lo que es Squid. Para esto vámonos aquí a System, Firmware, vámonos a Plugins. Y aquí vamos a buscar Squid. Ahorita vamos a ver qué versión aquí del plugin. El plugin es el 1.2-2. Mano derecha, botoncito install. Empieza la instalación. Ahorita nos va a indicar aquí la versión de Squid que está trabajando. Aquí está, miren, 6.12-1. En dado caso que se pregunten por ahí y quieren revisar
características de esta versión en específico. Aquí en la página oficial de Squid buscan la versión 6.12. Si trae por ahí alguna configuración interesante que pudieran ustedes implementar, pero es la versión 6.12 de Squid. Ya terminó, es muy sencillo. Bien, en la configuración recuerden que es OpenSense. Viene la parte de FreeBSD, es el padre. Entonces la configuración, a diferencia de Linux, ellos lo colocan aquí en esta ruta. Aquí vamos a tener a Squid, aquí lo tenemos, su configuración. Los logs de Squid, ¿dónde los encontramos? Var log, la ruta estándar, a diferencia de lo que es pfSense, él lo maneja fuera del var, en otro folder, pero dentro del var, perdón, pero fuera del log de la ubicación estándar. Y aquí tenemos donde vamos a encontrar los logs. Ahorita no tenemos ningún archivo porque aún no lo hemos configurado, pero aquí lo encontramos. El proxy también les quiero comentar. Él maneja lo que es caché. Él maneja dos tipos de caché. El primero es el caché en RAM y el segundo en disco duro. El disco duro es opcional. Yo también lo voy a configurar, pero es opcional. Entonces, el caché significa que algunos objetos de algunas páginas web, si ven esta página, está conformado por objetos, texto, video, imágenes. Todos son objetos de la página web. Si el proxy puede, lo va a almacenar si se lo permite la página. Por eso un web proxy, un caché web, un web proxy. Si lo permite, lo va a almacenar. El primer almacenamiento es en memoria RAM. Y después, cuando empiece sigue navegando, vienen más objetos. Y los objetos más recientes los va a mantener en RAM, y los que tienen más tiempo los pasa a disco duro, si aún tienen un tiempo de vida, porque también los objetos tienen un tiempo de vida, y es cuando él empieza a purgar objetos. Por eso está constantemente reciclando el caché. Así que primero la RAM y luego el disco duro. Entonces vámonos aquí, OpenSense, ya está instalado. Lo que sigue es un certificado. Les comenté que el HTTPS, recuerden que la comunicación de ese protocolo, hay un certificado que presentan los destinos para poder entablar la comunicación, que se encripta. En este caso, para poder inspeccionar, el proxy tiene su certificado que lo va a utilizar para suplantar ese certificado y él poder acceder a la comunicación y poder inspeccionarla para aplicar sus políticas de acceso. Por eso muchos tratan de evitar los proxy, que por temas de seguridad, pero al final de cuentas, pues tenemos lo que se llama... se me fue la palabra, hasta rato me recuerdo por ahí, pero al final de cuentas nosotros estamos a cargo de la red y pues no estamos por ahí husmeando esa comunicación, ¿no? Entonces, por eso algunos lo van a encontrar de repente muchos esos comentarios de que no recomiendan los proxy en modo transparente. Entonces, por eso hay un certificado que tenemos que crear. Así que lo que sigue, vamos a crear el certificado, perdón, ya me acordé, ética profesional, ya me acordé. Ahora bien, el certificado que vamos a crear es en OpenSense. Vámonos aquí en la parte de System. Aquí tenemos, System. Vámonos aquí a Trust. Aquí. Authorities. Y aquí no tenemos ninguno. Vamos a crear un certificado para el proxy. Si ya tienen más certificados, les recomiendo que no los mezclen. Creen uno para el Squid nada más. Porque podemos tener para OpenVPN o para otra aplicación en OpenSense. Así les recomiendo que no los mezclen. Voy a agregar uno yo. Y le vamos a poner como nombre, sea web proxy. El nombre no es importante ni crítico, le pueden poner el nombre que ustedes gusten. Entonces yo lo voy a colocar el nombre en la descripción y luego lo voy a pasar al common name. En la parte baja, estos son parámetros de fábrica, están correctos. Este certificado dura 825 días. Para mi caso, para este ejemplo es más que suficiente. Quieren incrementar los días, lo pueden hacer sin problema. Y aquí abajito vamos a agregar los datos de nuestro país y lo que nos pide aquí estos campos. Empezamos. Y aquí les comenté, el common name es el que se va en el certificado. Aquí lo voy a colocar. Y salvamos. Ya tengo mi certificado, entonces es el que tengo que instalar en cada uno de los clientes que queremos que sean filtrados por el proxy. En este caso, en el de gerencia no aplica, porque ese no lo vamos a cruzar por el proxy. Así que continuamos y ahora sí lo que sigue, pasamos a la configuración de Squid. Voy a abrir aquí otra pestaña. ¿Y dónde lo encontramos? En servicios. Aquí está, Squid Web Proxy, y aquí tenemos la configuración y aquí tenemos los logs.
el más importante, digo, donde sacan los reportes es el access log. Este archivo es donde se registran todos los destinos que están accediendo a nuestros usuarios, es donde salen los reportes y es el que vamos a estar revisando para ver qué sitios ocupamos liberar, qué sitios tienen detalles, etc, etc. Es el que nos va a dar esa información. El caché log tiene que ver con el caché, pero también va a haber aquí algunos registros interesantes cuando, por ejemplo, sobresaturen el proxy, porque el proxy tiene un límite de cuántas peticiones puede responder de manera simultánea. Cuando llegan al tope o lo sobrepasan, van a ver los logs en el caché log. Ok, aquí lo van a encontrar. Ahorita repito, no hay nada porque no está configurado el proxy. El store es más que nada datos internos de Squid, pero el más importante son estos dos y el de los reportes es el access log. Entonces, vamos a ver aquí, ahora sí vamos a pasar a la configuración de Squid. Es la primera fase. Aquí tenemos varias pestañas. No se preocupen, no vamos a utilizar todas, no ocupamos todas. También les quiero mencionar que el proxy no trabaja en balanceos de carga. Y no es tema de OpenSense, es tema de que porque así funciona Squid. Entonces no funciona en balanceo de carga, solamente el failover, les comento, porque le va a tomar el default que tiene OpenSense. Entonces empezamos con esto. El Remote Access Control List, si venimos del mundo de pfSense, allá recuerden que utilizamos SquidGuard y descargamos una base de datos con una plantilla inicial de destinos categorizados. Más adelante lo van a ver cuando entremos con el OPN Proxy en la parte número 2. Pero van a ver esa parte los que vienen del mundo de pfSense. Aquí esta parte no lo vamos a configurar, esto lo vamos a manejar con el plugin, porque aquí es muy complicado llevar a cabo los controles de acceso por usuario, por grupos, etc, etc, etc. Entonces aquí no lo vamos a llevar a cabo. El Proxy Auto Configuration, este es más que nada para proxies no transparentes, así que nos enfocamos en estos dos. Y aquí le damos un clic. Tenemos varias opciones. Este proxy es transparente, el cual no permite la autenticación. Si quieren trabajar con Active Directory por usuario, no lo van a poder hacer en este tipo de proxy que, repito, es transparente. Tiene que ser el no transparente para poder utilizar la autenticación. Aquí solamente va a ser por IPs, por ejemplo, donde vamos a poder rastrear a los usuarios. Así que de toda esta lista nos vamos a ir aquí a lo que es la primera sección, el forwarder. Recuerden que importante, voy a ponerle aquí Advanced, el proxy, la comunicación de los clientes es de la LAN, quien recibe las peticiones. Recuerden que les comento, un web proxy es un modelo cliente-servidor. El servidor en este caso es el que estamos configurando, que es OpenSense. Él está esperando las peticiones de los clientes y vienen de la interfase LAN. Entonces aquí nos pregunta interfaces del proxy. Seleccionamos las dos, LAN y Loopback, porque el modo transparente para el protocolo HTTP, la inspección SSL, que se le conoce, es a través del 3129, y solamente esto lo escucha peticiones en el loopback. Ahorita van a ver la regla del firewall y van a ver cómo le vamos a mandar la comunicación y atrapar toda la comunicación para mandárselo, ya sea el HTTP o HTTPS, a su correspondiente puerto para el proxy. Así que Squid de fábrica, ahora sí Squid como tal, él escucha peticiones TCP en el puerto 3128 para HTTP y para HTTPS 3129. Por ello aquí habilitamos el modo transparente y le indicamos que va a haber inspección SSL para el HTTPS. Y aquí abajito ahora sí nos pregunta qué certificado va a utilizar el proxy. Aquí se lo entregamos, que lo acabamos de crear. Este campo de aquí es interesante. Más adelante vamos a ver qué significa esto que podemos hacer o cómo podemos explotar este campo que tiene Squid. Pero va a ser en la parte 2 del contenido. Entonces de aquí lo que sigue, estos son el número de peticiones simultáneas que puede responder Squid. Esto es lo más posible dependiendo la cantidad de usuarios que tengan en su red, es el que van a tener que estar incrementando. Y cuando ya sobrepasen el límite de Squid, les comenté, van a ver esos logs en el caché log, que es donde van a ver esos detallitos cuando le diga incrementame los valores. Para mi caso es más que suficiente. Así que aplicamos. Esto no arranca el servicio, solamente estamos pasando configuración. Así que pasamos a la pestaña de la izquierda y aquí tenemos también varias. No se enfoquen mucho en el control de tráfico, porque este ya es un mecanismo, vamos a decir que ya no tiene tanta funcionalidad. Hasta la fecha, digo, se maneja mejor con mecanismos del firewall en sí, como el IP filter, todo eso, pero los de Squid ya no son tan utilizados. Pues ya se quedaron ahora sí atrasados en esa parte.
Así que vámonos aquí al Local Cache Settings, aquí donde hablamos del caché. Como les digo, de fábrica, él tiene asignado 256 megas de memoria RAM para el caché en memoria RAM. Y si queremos en disco duro, habilitamos esta opción. Y en la configuración viene con 100 megas. Realmente el caché en disco duro no ocupan tener 5 petabytes, 800 terabytes, no lo van a llenar realmente, porque hoy en día la mayor parte de sitios son HTTPS, son dinámicos. Entonces realmente el caché ya no, Squid realmente ya no cachea mucho, pero lo que pueden salvar es bienvenido. Así que en mi caso yo le voy a poner 4096, 4 GB. Redes de 100 a 500 usuarios, créanme, con 16 GB es más que suficiente. 8 GB también, porque él, repito, él está reciclando objetos constantemente. Entonces es lo que voy aquí a colocarle, 4 GB. Esta es la ubicación donde va a almacenar ese caché. A diferencia de pfSense, allá pfSense genera el caché, aquí tenemos que generar nosotros, y allá él genera varios directorios. Aquí solamente es un archivo en un formato que también soporta Squid. Así está configurado con OPNSense. Así que todo lo demás lo manejo así de fábrica. También tiene opción de almacenar lo que es el caché de Windows, los Windows Updates. Y también Linux, sin embargo, estos sí consumen caché. Si van a por ahí, si por ahí han visto las actualizaciones de Windows, sí son archivos grandes. Entonces, para que tomen en cuenta, dado caso que quieran hacerlo, incrementar, ahora sí su caché, subirlo, para que puedan almacenar todo el caché de Windows. Y de aquí aplicamos. Ya lleva el cambio. Ahora sí pasamos a la parte interesante. La opción general, donde ya vamos a prender el servicio. El servicio lo podemos prender ya sea de aquí, prenderlo, apagarlo. Aquí mismo también tenemos acá en la parte de la derecha, en algunas pestañas, prenderlo y apagarlo. Y también tenemos la sección de servicios, donde podemos de igual manera encenderlo y apagarlo. Así que aquí voy a seleccionar ya para prenderlo. La página de errores, el estándar de Squid. En este caso le voy a indicar que voy a utilizar los de OPNSense. De aquí lo que sigue, más adelante cuando entremos en la parte 2, que ya estemos bloqueando, van a ver por ahí ese error de lo que son el error de los bloqueos. En este video no lo vamos a ver, queremos echar a volar el proxy, ponerlo a trabajar para que empiecen a manejarlo y conocerlo. Así que lo que sigue, Enable Access Login, importante, estamos indicando que sí, loguee todo lo de los usuarios. Así que es importante mantenerlo claro en archivo, así es. Y también el Store Login, que como les digo, es más que nada datos internos para el proxy. De aquí lo que sigue, no tocamos nada. Y de aquí el Visible Hostname, estaba apareciendo en la página de bloqueo. Aquí le voy a poner el hostname, que está aquí. Correo, por si quieren localizarme los usuarios. Le voy a indicar que no quiero que muestren en la página de bloqueo la versión de Squid, y es todo lo que tenemos que configurar, y le damos Apply. En este momento, ahora sí, ya estamos arrancando el servicio. Vamos a ver aquí a mano izquierda, vámonos a System, Diagnostics, Service, vamos a revisar Squid. Aquí lo tenemos, miren, Squid Web Proxy, y está operando. Vamos a revisar, les comenté. Ahora sí vean, miren, aquí están los logs, ya aparecieron los logs, los archivitos que utiliza Squid. Están cero ahorita el de Access porque nadie se ha comunicado con él todavía. Ahorita lo que siguen, vamos a modificar las reglas para atrapar toda la comunicación y nadie va a navegar a internet sino a través del proxy. Vamos a ser bien estrictos. Entonces, lo que seguimos de aquí, ya tenemos el proxy, ya está operando. Ahora bien, aquí tenemos los logs, y lo que sigue con esto, vamos a abrir la comunicación aquí en el firewall. Vamos a forzar el tráfico, vamos a atrapar la comunicación cuando vayan a estos dos destinos para mandarlo al proxy. Pero antes de, tenemos que generar el caché. Así que para eso, lo que sigue, vamos a hacer lo siguiente. Voy a apagar el servicio. Listo. Y el caché, recuerdan que está en la ruta var squid caché. No tenemos ningún caché ahorita. Ya se apagó el servicio. Es correcto. Y lo que sigue aquí, para generar el caché, es un comando muy sencillo. Este es un comando totalmente de Squid. Es Squid espacio -z. Vean al final. Swap memory, aquí está. Listo, le damos Enter y vamos a revisar. Aquí está el archivito en el formato ROC de 4 GB para el caché. Ya está listo el caché en disco duro. Así que lo que sigue es prender Squid de nuevo. Y listo.
Y vamos a ver, recuerden que tenemos dos puertos de comunicación, les comenté, el 3128 y el 3129. Vamos a revisar que estén escuchando peticiones. Limpiamos pantalla. También van a notar por ahí, si han visto mis videos anteriores, yo uso mucho la consola porque se me hace más fácil lo que es el debugging de Squid en la consola que lo que es aquí en el GUI. Lo van a ver más adelante, ahora sí que es como yo lo manejo regularmente. Pero ahora sí, ustedes parece les presta más el GUI sin tema, Miren, aquí lo que sigue, vamos a ver este comando. Este ya es meramente de sistema operativo. Y le voy a decir que busque el puerto 3128. Y vean aquí, me indica que está escuchando peticiones tanto en el loopback como en la LAN. Vamos a ver el 129. Y es solamente en el loopback. Pero no hay problema con esto. Pero lo importante es que ya están escuchando peticiones de los clientes. Así que limpio pantalla. Lo que sigue, vamos a atrapar la comunicación. Vámonos aquí al firewall. Aquí viene la clave de esto. Firewall, empezamos con el NAT por forward. Así viene de fábrica. Voy a agregar la siguiente regla. Recuerden que la comunicación viene de la LAN, no de la WAN. El por forward regularmente es en la LAN, pero en este caso es comunicación interna. Voy a seleccionar la LAN y voy a quitar la WAN. Solamente la LAN. De ahí viene la comunicación. IPv4, el protocolo TCP. El origen es toda la LANet. Toda la LANet. Ahorita no me preocupo por el de gerencia. Estoy enfocado en la LAN completa. Y lo que sigue, LANet, el puerto de origen cualquiera. El destino, cualquier destino. Y cuando el puerto destino sea HTTP, lo va a mandar a el loopback, donde está escuchando peticiones del proxy, en el puerto 3128. Aquí lo cambiamos. Y una notita aquí. Salvamos. Revisamos la regla, no la voy a aplicar todavía. Interfase LAN, protocolo TCP, origen LANet, puerto origen cualquiera, destino cualquiera, puerto destino 80, lo vamos a mandar al proxy. Voy a copiar esta regla y ahora el que sigue es el HTTPS. Y este lo vamos a mandar al 3129. Aquí solamente le colocamos HTTPS. Y salvamos. Ahora sí voy a aplicar los cambios. Y eso automáticamente me genera reglas en la LAN de de OPNsense. Entonces recuerden que primero se evalúa la NAT y luego las reglas en las interfaces. Esto lo hablé en mi capítulo número 1 de OPNsense del firewall. Por ahí si no lo han visto, por aquí arriba más adelante, al final les voy a dejar el link también, donde explico cómo funciona el firewall de OPNsense. Entonces vámonos a las reglas del firewall LAN. Aquí las tenemos, vean, aquí están las dos reglas. Ahora voy a hacer lo siguiente. Si reviso mis reglas, la primera es comunicación LAN con LAN y luego bloqueo el DNS que solamente sea OPNsense. Y luego ya permito, la tercera regla es ya cualquier equipo en la red se pueda comunicar a cualquier destino. Y luego ya siguen las reglas de lo que es el proxy. Voy a deshabilitar esto que está libremente la navegación. Ahí está. Vean cómo se pone en color gris. Aplico los cambios. Y ahora sí. Si revisamos las reglas es LAN con LAN, bloqueamos DNS que no sea OPNsense y luego ya nos vamos hasta el proxy, que significa que en este momento nadie sale a internet sino a través del proxy. Entonces vamos a ver aquí los logs, vean, vámonos a OPNsense porque ya está atrapando la comunicación. Si ahorita los clientes se quieren comunicar a internet, ya le están llegando las peticiones al proxy, donde lo podemos ver. Vamos a revisar aquí los logs. Vámonos aquí de este lado, Service, Web Proxy, Access Log, vean la comunicación. Ya los clientes ya se quieren comunicar con el proxy. Aquí los tenemos, aquí está el 102 que es el de compras. Por aquí está mi equipo, pero esto no lo voy a pasar por aquí. Pero aquí ya, miren, ya está llegando la comunicación. Entonces, lo que sigue, pero actualmente no puede navegar, porque si quieren navegar, vean lo que va a pasar. Les aparece esto porque nos falta instalar el certificado. También este cliente, vean. Si yo me quiero ir a la página de OPNsense,
igual el certificado. Así que lo que sigue, hay que instalar el CA en cada uno de los clientes que queremos que sean filtrados por el proxy. Así que vámonos, y esto es muy sencillo. Hay maneras de hacer esto, ya sea que si tienen un Active Directory pueden hacer una política GPO y ahí mandan la instrucción para instalar el certificado, o lo descargan, lo ponen en algún compartido. Maneras hay para esto. Como es una red muy pequeña, lo que voy a hacer yo es lo siguiente: me voy a conectar aquí directamente en el cliente a OpenSense y voy a descargar el certificado aquí directamente en el cliente. Vean, recuerden System, Trust, Authorities, lo descargo, me da dos formatos, la llave privada y el certificado, y descargamos el certificado. No ocupamos la llave privada, solamente el certificado, que es extensión .pem. Vámonos a donde se localiza, que es en descargas. Lo que sigue es la instalación. Es bien sencilla, tenemos que instalarlo en la tienda de certificados de Windows. Vámonos aquí al administrador de certificados, a la tienda, y tenemos que instalarlo en el Trusted Root Certification Authorities. Seleccionamos aquí certificados, le damos botón derecho, todas las tareas, y aquí viene importar, es lo que tenemos que hacer. Local Machine para todos los usuarios, no lo recomiendo al current, que sea Local Machine para todos. Y aquí se va a instalar en la tienda de confianza de Windows. Le damos Next, buscamos nuestro archivo, no lo muestra, es .pem, así que le damos aquí que muestre todos los archivos. Aquí está, le abrimos, aquí está la ruta, le damos Next, que lo coloque en esta tienda, es correcto, en ese contenedor, y que lo instale. Se importó con éxito y aquí tenemos el certificado. Vean, aquí está el que creamos en OpenSense, ya Windows confía en él, ya está en su tienda de confianza. Y lo mismo vamos a hacer lo que es con el segundo cliente. Todos los sistemas operativos tienen su tienda. Entonces, el único detalle, por eso aquí si ven en el diagrama, yo no coloqué ningún equipo, ningún smartphone, porque los equipos móviles son los complicados para esto. Lo menciono porque algunos van a ser sencillo la instalación, en otros más o menos, y en otros van a estar muy limitados para la instalación del certificado. Por eso se los comento. Por eso no coloqué aquí ninguno, porque hay muchas maneras de instalarlo. Y como les digo, se van a enfrentar eso, sencillo, más o menos, y complicadísimo para instalar certificados. En este caso, del resto de sistemas operativos, de laptop, workstation, servidores como Windows, Ubuntu, Linux es un kernel, Ubuntu, Rocky Linux, FreeBSD, todos ellos tienen su tienda de certificados. Se puede instalar, hay un procedimiento ya conocido para la instalación de los certificados. Y en este caso, vámonos con el segundo cliente, que es Windows. Vamos a entrar aquí a lo que es OpenSense también, y aquí mismo vamos a descargar el certificado. Así que vámonos a System, Trust, Authorities, descargamos el certificado, está en descargas, vámonos a la tienda de certificados de Windows, vámonos a la parte, a mano izquierda, buscamos el Trusted Root Certification, aquí está, lo expandimos, certificados, botón derecho, todas las tareas, e importamos el certificado. Local Machine, siguiente, buscamos nuestro certificado que está en descargas, le ponemos aquí que muestre todos los archivos, seleccionamos el certificado, le damos Open, que nos muestre la ruta importante, le damos Next, y aquí en este contenedor, Trusted Root Certification Authorities, le damos Next, Finish. Se importó con éxito, y aquí tenemos el certificado ya en la tienda de confianza de Windows. Para cualquier navegador va a poder usarlo sin problema. Cerramos aquí, cerramos aquí. Ahora bien, vamos a cerrar el navegador. Este es el Chrome. Vamos a validar, vamos a abrir aquí el Edge y vamos a ver lo siguiente. Vean cómo ya, miren, ya está navegando. Vamos a abrir aquí una página, vámonos a la página de yahoo.com. Vean cómo ya no marcó el error. Vámonos a un banco de México, vámonos a Banamex. Vean, vámonos a una página del gobierno de México, vámonos a Google. Vamos a buscar gobierno de México. Ya cargó el banco, aquí viene el banco, aquí está Yahoo, aquí viene Banamex. Vamos a buscar aquí gobierno de México. Aquí está, botón derecho, un nuevo link,
Vean, ya cargó la página del portal del banco, perdón, del gobierno de México. Aquí está, ahí viene Banamex. Por aquí vamos a darle un refresh. Vamos a ver Banamex. Vamos a abrir otro banco, el BBVA Bancomer. Es .mx. Aquí Banamex. Está un poquito renuente de repente se pone así mi Banamex, pero aquí está, miren, no marcado error. Aquí viene, miren, Bancomer ya cargó. Vámonos a acceso. Aquí está Bancomer. Ven aquí el gobierno de México. Vamos a buscar el gobierno de, vámonos a ver, Colombia. Saludos mis hermanos de Colombia. Aquí está, miren. Vamos a ver. Gobierno de Colombia. Nos unimos, ¿cómo no? Nos unimos, claro que sí. Me registro, vamos a registrarnos. Aquí está. Entonces vean, ya está navegando. El banco de Banamex, de repente se pone así, detallitos. Eso es lo que me comento. Posiblemente les pasa estos detallitos por aquí. Ahorita no vamos a meternos mucho con detalle. Lo importante es que los demás estamos navegando. Google está navegando. Es el cliente número, el de compras. Vamos a ver los logs. Mano izquierda, Access Log. Esto es lo que de aquí salen los reportes. Aquí los tenemos, vean, los logs. Y también los podemos ver acá en la consola. Vámonos a Bar Log Squid. Vean como el Access ya tiene datos, vean el tamaño. Vamos a darle aquí. .log. Aquí tenemos los datos. Vean. Estos son, les recomiendo que vean la documentación de Squid para que vayan aprendiendo, se vayan familiarizando con estos, qué significan estos logs, que son los importantes para Squid. Vamos a ver si tenemos aquí un men. Por ejemplo, ¿qué significa en men? Tenemos un men, significa que viene de la memoria, ¿ok? Es un caché, este es un objeto caché que se trajo de la memoria, lo que significa. Por eso es importante que se vayan familiarizando con estos logs. Vámonos aquí a minimizar, ya están navegando. Cliente número 1, Banamex no quiso, vamos a ver. Vámonos con el cliente número 2, cerramos aquí. Y aquí mismo vamos a ver, vamos a irnos a la página de uno de los tíos de OpenSense, openbsd.org, ya cargó. Vámonos a Facebook, ya cargó. Vámonos, por ejemplo, a amazon.com.mx. Está cargando. Ahí está. Vámonos a compras. Vámonos a Google. Vamos a ponerle gobierno de Argentina. Saludos, hermanos de Argentina. Aquí Google, vean. Aquí se enojó Google. Vamos a darle aquí un refresh. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Vámonos a Settings. Vámonos aquí a Privacy, vamos a limpiar el caché, a veces es importante limpiar los cachés. Vamos a cerrar este aquí, vámonos de nuevo a Google. A ver, Google, venga para acá Google, aquí se enojó el Google, aquí si instalamos el certificado, si lo instalamos, vamos a ver otro navegador, vámonos con el H, a ver, vamos a ver el H. A ver, vamos a ver. Cargó, vámonos a Google. Vean aquí si cargó, allá el navegador no quiso. Vamos a buscar aquí gobierno de Argentina. Saludo para la banda de Argentina, por allá, los hermanos de Argentina. Vamos a ver, miren. Vamos aquí, botón derecho. Ya cargó, ya cargó, perfecto. Vámonos, por ejemplo, con mis hermanos de Perú. Vamos a ver a Perú, gobierno de Perú. A ver, vamos aquí, botón derecho. Salud para la banda de Perú también. Aquí está Perú también cargando. Entonces vean aquí. Vámonos para este lado. Vamos a ver aquí Banamex. Vamos a ver con Banamex. Allá no quiso, aquí vamos a ver. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Sí, luego lo importante, empiezan a probar páginas, prueben sus páginas que utilicen sus usuarios. Aquí ya cargó, o sea, son detallitos por ahí, los navegadores, sistema operativo, que pueden por ahí causar también detalles, como estos. Aquí ya cargó Banamex. Otro Banco de México, por ejemplo, el Bajío. Empiezan a probar sus páginas, las que utilizan sus usuarios, pruébenlas. Vámonos aquí, vámonos a TikTok. Ahorita el proxy, si se dan cuenta, el proxy no está bloqueando nada. Nada está bloqueando el proxy.
Vámonos a YouTube. Porque no hemos configurado ninguna política de acceso a Internet. Por eso no está bloqueando nada. Está configurando, está permitiendo, recibiendo toda la comunicación de los usuarios sin problema. No está aplicando ninguna política de restricción. Entonces aquí ya tenemos el proxy operando. El cliente número 2, este no. Este lo vamos a hacer en la parte 2 porque este lo vamos a liberar con reglas en el firewall. Entonces lo voy a dejar para la parte número 2, donde ya vamos a configurar el OPN proxy. Aquí lo importante es que empiecen a familiarizarse con el proxy. Vamos a ver uso de recursos. ¿Se acuerdan que eran como 300 y pico? Y estamos en 783 y van a ver cuando instalemos el plugin cómo va a incrementar el uso. Porque hace uso de una base de datos de Redis que sí consume memoria RAM y le pega al CPU. Así que aquí nos detenemos con la parte 1 de un web proxy con OPNsense. Y en la parte número 2 ya vamos a entrar ahora sí con las políticas de control de acceso a Internet con el plugin de OPN proxy. Ahorita vayan familiarizándose con esta implementación. Pruébanla de ustedes, como repito. Empiecen a probar sus páginas, acceder a ellas. Y para que vayan viendo también los logs y se vayan familiarizando. Así que aquí terminamos esta parte 1 de este capítulo número 8, un web proxy en modo transparente. Así que si te gusta el video, los likes son bienvenidos, compártelo con tus colegas. Aquí arriba voy a dejar el link por si quieren ver por ahí lo que es cómo configurar esta misma configuración con pfSense. Y también por aquí voy a dejar también el link para el tema del capítulo número 1 de Firewall, cómo funciona, por el tema que les comenté con OPNsense. Y también les recuerdo que tenemos un curso de pfSense, en este caso es pfSense, de principiante a experto, donde estamos configurando desde cero un pfSense. Son 17 horas de puro contenido para toda la banda. Así que si quieres profundizar con pfSense, te lo recomiendo. Este curso en Udemy que tenemos de pfSense de principiante a experto 2025 está basado en la 2.7.2, pero la 2.8 no ha cambiado mucho con esa versión, así que es útil este curso todavía, sin problema. Entonces, ahora sí terminamos aquí este contenido. Recuerda también que si por ahí ocupas asesoría o soporte de OPNsense, pfSense, puedes contactarme. En la descripción del video están mis datos de cómo contactarme. Así que si te gusta el video, los likes son bienvenidos. Compártelo con tus colegas. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, abajo del video de favor. Y sobre todo, si no estás en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Ahora sí me despido y nos vemos en la parte número 2 de OPNsense, web próximo transparente. Y ahora sí vamos a aplicar las políticas de control de acceso a Internet con el plugin OPN Proxy. Nos vemos pronto. Hasta luego.